Oportunidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su entrevista Oportunidades. Hoy vamos a hablar del programa de atención a víctimas de la violencia que se implementa en los diferentes hospitales de la Red Pública Nacional. Es por eso que nos acompaña en esta oportunidad la doctora María Emperatriz Crispín, jefa de la Unidad de Atención Integral a todas formas de violencia. También el doctor Ricardo Álvarez, quien es coordinador de la Unidad de Atención a Víctimas del Hospital Sacamil. También está con nosotros el viceministro de Servicios de Salud, doctor Julio Robles Ticas, quien nos va a hablar precisamente de este programa que se está implementando como parte de las acciones que desarrolla el Ministerio de Salud, orientadas al tema de prevención de la violencia y en el contexto de la implementación del plan El Salvador Seguro. Bienvenido, doctor. Bueno, un saludo, Ramón. Gracias por esta entrevista y por darle a conocer a la población salvadoreña lo que se está haciendo en relación a la atención a víctimas. En primer lugar, doctor, preguntarle, ¿en cuántos hospitales están funcionando estas oficinas de atención a víctimas? Bueno, como Ministerio de Salud venimos trabajando desde el inicio de la reforma con este proyecto. Sin embargo, ha sido en el 2014 donde hemos incrementado todas las estrategias que van en favor de la atención a víctimas. Y no solo la atención, sino que en la prevención. Y bajo ese concepto hemos instalado desde ya 6 unidades de atención integrales a todas las formas de violencia y salud mental de forma completa. En un solo sitio, todas las acciones se realizan al unísono, con un conjunto de personal entrenado, con una infraestructura adecuada y con un equipamiento moderno. Eso ha sido gracias al apoyo de las contribuciones especiales, donde se nos destinó aproximadamente 1.6 millones de dólares, los cuales hicimos funcionar 6 unidades en Usulután, por ejemplo, Jiquilisco, Zacatecoluca, en el Hospital Psiquiátrico, en el Hospital Sacamil, en el Hospital de Santa Ana. Pero aparte de esas 6 unidades de atención integrales a todas las formas de violencia y salud mental, también tenemos con el Ministerio de Justicia ya 11 oficinas locales de atención a víctimas, donde reforzamos la atención en algunos hospitales sobre la parte jurídica, la parte médica y la parte psicológica. Y concomitantemente, todos los otros 22 hospitales que no han sido intervenidos y que están pendientes, también hemos fortalecido las emergencias con una inversión por parte del Ministerio de Salud. En ese concepto podemos decir que la infraestructura para la atención a víctimas, tanto estructuralmente hablando, como el personal, como capacitaciones, como esfuerzos por fortalecer la atención, han sido un éxito en esta administración. ¿Cuándo comenzó este programa y cuántas personas han sido atendidas hasta la fecha? Bueno, en relación a las 6 unidades de atención a víctimas, como les decía, que arrancamos específicamente desde el 2016 para acá, ya llevamos alrededor de 4.000 atenciones, principalmente mujeres que han sido violentadas en sus derechos, principalmente sexuales, violencia física, etcétera, y han sido vistas en una forma estructural y sistemática en estas unidades. Sin embargo, no solo las 6 unidades de atención a víctimas prestan esta atención, sino que el resto de hospitales y unidades han brindado alrededor de 18.566 atenciones, lo que ha venido a fortalecer y a dar mayor seguridad a la mujer para que pueda consultar de una forma más sistemática. Lo que estamos tratando con estas unidades de atención integral a todas las formas de violencia es que reúna todas las condiciones para que una mujer se sienta en libertad de poder expresar ante el facultativo correspondiente sin ningún temor, porque antes la mujer de algún tipo de violencia sufría, tenía miedo de expresarlo en la emergencia donde hay una cantidad innumerable de personas. Sin embargo, estamos preparando estas áreas para que pueda existir tanto para el médico, para la enfermera, el sitio adecuado como para ella que pueda expresarse libremente. ¿Hay proyecciones, doctor, para que este tipo de oficinas se continúen ampliando en las redes de hospitales nacionales? Claro, nuestro sueño en el 2014 era llevarlo a los 30 hospitales, las unidades de atención integral a todas las formas de violencia y salud mental a los 30 hospitales. Con la contribución especial logramos hacer 6. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y hemos fortalecido
11 hospitales con las oficinas locales de atención a víctimas. Estamos haciendo esfuerzos locales, pero la idea es seguir estructuralmente hablando, seguir fortaleciendo estas áreas para que todo quede integrado. La parte médica, la parte psicológica, la parte jurídica, no solo para la fase aguda, sino que para la fase de seguimiento. Y en ese contexto tenemos un gran reto. Hemos hecho las solicitudes para las siguientes fases de la contribución especial para que se nos pueda apoyar como salud para prestar esta atención tan buena que hemos estado atendiendo en estas formas que le explicaba anteriormente. Gracias, doctor, por sus respuestas. Amigos y amigas, permítanos una breve pausa y luego regresamos. Ya volvemos con más de Oportunidades. Continuamos con más de Oportunidades. Gracias por continuar con nosotros. La atención a víctimas, se ha dicho en muchas oportunidades que era una deuda histórica que en el país se tenía con las víctimas de la violencia, y qué bueno que hoy se están implementando programas a través de diferentes instituciones para precisamente atender las víctimas de la violencia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Doctor. Gracias por generar este espacio. Es muy importante tocar este tipo de temas para que la población se vaya informando de qué estamos haciendo a nivel de país en el tema de violencia. Definitivamente, yo creo que es importante dar a conocer lo que se está haciendo, porque mucha gente, esta entrevista la ven en todo el país y mucha gente ignora que hay programas de atención a víctimas y hay mecanismos y procedimientos cómo poder asistir a esos lugares. Ya lo decía el doctor Ticas, cómo están funcionando estas oficinas, pero doctora, ¿en qué lugares están estos hospitales que tienen oficinas de atención a víctimas? Bueno, podemos hablar de que el Ministerio de Salud da una cobertura a nivel nacional, ¿verdad? No solamente en la red hospitalaria, sino que tienen su puerta de entrada para atención a víctimas desde las unidades comunitarias de salud familiar. Estamos hablando que esto se denomina primer nivel de atención, pero es cualquier establecimiento de salud recibe como primera puerta de entrada a cualquier víctima de violencia. Ahora, tenemos unidades integrales. ¿Cualquier unidad? Cualquier unidad comunitaria de salud familiar a nivel nacional tiene personal multidisciplinario capacitado para la atención integral a víctimas de violencia y salud mental, y estas víctimas son derivadas de acuerdo al nivel de complejidad a la red hospitalaria nacional. Esto que implica que hay 6 unidades a nivel nacional, que son las unidades integrales de atención a víctimas y salud mental, ubicadas en hospitales como el Hospital Sacamil, Hospital General y de Psiquiatría de Soyapango, el Hospital San Pedro de Usulután, el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, el Hospital de Jiquilisco, ¿verdad? Son, digamos, que los hospitales que tenemos con unidades integrales de atención a víctimas, pero también tenemos dentro de toda esta estructura de hospitales, en 12 hospitales, además de la atención integral médica, ¿verdad?, y de salud mental, oficinas locales de atención a víctimas de violencia. Entonces, toda la red de establecimientos de salud a nivel nacional cuenta con personal que desde el primer nivel de atención, desde el nivel comunitario, ¿verdad?, con los equipos comunitarios de salud familiar, pueden detectar o derivar personas que sean afectadas por cualquier forma de violencia. Doctor, ¿y qué tipo de servicios se brinda, en este caso, a las víctimas de la violencia? Bueno, estamos hablando de la atención directa en el componente médico, básicamente en la afección que las víctimas padecen cuando, por ejemplo, alguien es violentado, ya sea físicamente, sexualmente, violencia doméstica. Entonces nosotros, cuando llega el usuario a nosotros, damos una atención psicológica, si esto es como digamos la primaria, y luego, si es un caso más complicado, pasa con el psiquiatra, en donde ya recibe, por ejemplo, una medicación.
pero también aunado a esto tenemos en algunas unidades, en el Hospital Sacamil se cuenta con una oficina local a víctimas, porque es importante no solamente abordar esta parte médica o emocional, psicológica, sino también darle una asesoría o dar información a la población de qué pueden hacer, porque si no se le da el tratamiento, pero regresan nuevamente al ámbito de violencia. Entonces se le da información acerca de legalmente qué puede hacer, si puede denunciar, si puede dar una orden de alejamiento, etcétera. Entonces esto es algo integral, no solamente es que llegó alguien golpeado o llegó una mujer abusada y se atendió médicamente, sino que pasa también por el plano emocional y luego también se le da una asesoría legal y por supuesto un seguimiento a todo este caso. Entonces son bastantes los servicios que se brindan y se trata de hacer lo más integral posible. Tenemos, por ejemplo, trabajadoras sociales integradas a este proceso, el abogado que está en la oficina local de atención a víctimas, psicólogos y en el caso de Sacamil también psiquiatra. Ahora, doctora, ¿hay un protocolo porque yo desconocía que en todos los hospitales hay atención a víctimas? ¿Hay algún protocolo establecido que permite saber cuando una persona llega cómo explorar la parte emocional? Sí, quizás hablarle un poco también de que el ministerio cuenta con programas de prevención de la violencia, no solamente la parte de atención a víctimas cuando ya la violencia se ha, digamos, manifestado y hay consecuencias, sino que a nivel comunitario, ¿verdad? Tenemos la implementación de estrategias que van desde la familia y la comunidad, el abordaje de, digamos, diferentes grupos de autoayuda para mujeres afectadas por violencia, también la prevención de la violencia que afecta a la juventud, el uso de alcohol y sustancias psicoactivas, todo esto se trabaja con los equipos a nivel de la comunidad, no solamente en el hospital, y lo que se hace es que contamos, digamos, el Ministerio de Salud también para ampliarlo al Sistema Nacional de Salud con protocolos y guías de atención que definen eso, ¿verdad? Cómo los equipos de salud, por eso le decía que a nivel nacional, en cualquier establecimiento, el equipo, el personal de salud está capacitado para detectar y para derivar cualquier víctima de violencia usando estos protocolos de atención. Tenemos protocolos cuando ya ocurre el caso, ¿verdad?, de violencia, que están específicamente, por ejemplo, cuando hay abuso sexual, cómo se trata, ¿verdad?, en el momento de la emergencia, con profilaxis para infecciones por transmisión sexual o que cuente la persona en el momento, ¿verdad? Esto es importantísimo, que si una persona sufre abuso sexual, lo primero que debe de hacer antes de ir a cualquier instancia es acudir a un establecimiento de salud para que sea protegida con los medicamentos iniciales para luego seguir los otros procesos, porque también se le da protección para el contagio con virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, ¿verdad? Y eso es importante en las primeras horas que acude una persona. Ahora, doctora, ¿hay alguna, porque entiendo que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene 20 oficinas de atención a víctimas, ¿hay alguna relación entre estas oficinas y el trabajo que realizan ustedes? Sí, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Hemos logrado hacer un avance importante en el tema de atención a víctimas en 12 de nuestros hospitales, de esas 20 oficinas que tiene justicia. Contamos con oficinas locales de atención a víctimas donde combinamos, como ya lo mencionaban, la atención médica integral y de salud mental con la asistencia social y jurídica, ¿verdad?, proporcionada también por personal del Ministerio de Justicia. ¿Y ha habido apertura de la gente para abrirse? Porque la atención psicológica es algo que hay que tener condiciones para que ha respondido la gente. Sí, a medida que la población va conociendo que en su misma comunidad puede a través de los equipos de salud acudir por una situación de violencia, no necesariamente física, puede ser psicológica, emocional, la demanda del servicio ha incrementado, ¿verdad? Donde además se ha acercado el servicio a la comunidad y también en cualquier hospital que ustedes acudan, ¿verdad?, puede ser atendida la persona. Qué bueno. Amigos y amigas, permítanos una nueva pausa y ya regresamos. Ya volvemos con más de Oportunidades. Continuamos con más de Oportunidades.
Gracias por continuar con nosotros. Doctor, particularmente en el Hospital Sacamil, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Bueno, para ampliar un poco más la respuesta de la doctora en el campo ya de acción, ¿verdad? Nosotros nos basamos en los lineamientos de atención integral a todos los tipos de violencia. Ahí existen 14 logaritmos o 14 casos en específicos en donde por edades se va viendo los diferentes tipos de violencia, porque cuando se habla de violencia uno piensa en algo, una agresión física o sexual, ¿no? Pero también se habla acerca de negligencia en el caso de los niños y de los adolescentes, se habla de autoviolencia, que es muy común, por ejemplo, en el Hospital Sacamil, los intentos de suicidio. Entonces, todos estos casos hay una manera específica de cómo ir actuando y en donde se prima, como ya lo había dicho la doctora, la parte física, ¿sí? Una vez que pasa el peligro físico, luego se da la atención psicológica, luego se da el reporte, por ejemplo, al CONAN, en el caso de adolescentes y niños y niñas, o a la fiscalía. Todo esto es conjunto, no es algo que va primero uno, primero el otro. Específicamente contestando su pregunta, ha sido bien interesante porque a medida que la población se va dando cuenta que existe el espacio, que existe el servicio, la población llega directamente incluso a solicitarlo. Las personas que antes decían, ¿para qué voy a ir? Si siempre estoy emproblemado, siempre me pasa esta situación, también al saber que hay una asesoría jurídica, la solicitan. ¿Sí? Entonces, esto ha abierto un espacio bastante importante de un servicio que antes no se contaba, donde solamente llegaba el agredido o incluso, por ejemplo, imagínense, me llega un caso de depresión, pero esta depresión es secundaria a una violencia doméstica, ¿sí? Entonces ya entra ese componente, ya entra la denuncia o por lo menos ya entra la información. Y en números, doctor, ¿desde cuándo, cuántas personas han atendido y desde cuándo cuenta ya el Hospital Sacamil con una oficina de atención a víctimas? Nosotros estamos laborando a partir de octubre de 2017, de 2016, y desde entonces laboramos ahí con el equipo que le mencionaba, y la atención más o menos anda entre 200 usuarios solo atendidos individualmente, quitando atenciones grupales. Porque, ¿al año? Por mes. ¿Por mes? ¿200 sí, por mes? Sí. Entonces, es bastante la cantidad. Sí, claro. Entonces, quitando las atenciones grupales, tenemos ya funcionando un grupo de autoayuda exclusivamente para mujeres víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, focalizado más a la violencia sexual. Nosotros nos enfocamos generalmente en la atención clínica del paciente y no hemos pensado en qué pasa si no se le da tratamiento a una persona víctima de violencia. ¿Hay algún efecto, doctor, en la persona si no se atiende como víctima de violencia? Sí, claro. Imagínese usted una mujer que está todo el tiempo siendo agredida física, emocionalmente, sexualmente por su pareja, tarde o temprano va a desarrollar un cuadro depresivo, ¿sí? Ideas de suicidio, ¿sí? Son muy frecuentes, incluso intentos de suicidio que llegan los pacientes con estos cuadros y vemos que detrás de esto hay violencia, ya sea social, ya sea comunitaria, o de sus parejas, o familiar, rechazo, por ejemplo, por múltiples situaciones, trastornos de ansiedad, que también se ve mucho esta parte, trastornos adaptativos. A esto le llamamos cuando una persona llega a una comunidad, se topa con un problema fuerte y no puede adaptarse a esto. Esto genera insomnio, falta de apetito, una serie de alteraciones que terminan necesitando de una atención psicológica y en el peor de los casos, entonces llegamos con psiquiatra. Entonces, esto ha venido como a suplir esta parte que necesitaba la población. Ahora, como decía la doctora, las unidades de salud tienen ese respaldo, envían los pacientes, los refieren y pues reciben la atención. Doctora, en buena parte la atención a víctimas se está financiando con fondos de la contribución especial, pero no es tiempo de que desde el gobierno se tengan como una política establecida la atención a víctimas y no sé, son programas exitosos que me está comentando el doctor, 200 personas mensuales atendidas. Antes la gente no sabía que era atención a víctimas, hoy se está haciendo. Esto debe quedarse, debe de permanecer estos programas. Bueno, habría que decirlo y como usted lo decía al inicio, es una deuda, ¿verdad? Histórica. Realmente se ha contado, pues, con los fondos de contribución especial. Sin embargo, los fondos de contribución especial que han sido asignados al Ministerio de Salud es una
pequeña parte, ¿verdad?, de toda la responsabilidad que como ministerio y como sector salud absorbe el impacto de la violencia en el país y sobre todo para víctimas. En este caso es importantísimo que se cree una política de tipo permanente, ¿verdad?, porque esto es un problema histórico, ¿verdad?, que la población ha estado teniendo consecuencias en su salud física, psicológica, ¿verdad?, en todo su bienestar, y que, por ejemplo, un herido por arma de fuego, un herido por arma blanca, siempre ha sido atendido con costos, digamos, de fondos de gobierno. Y en este caso, por ejemplo, la instalación de unidades integrales de atención a víctimas con la contribución especial, pero se requiere ampliar esa cobertura. Ahorita tenemos en 6 hospitales, ¿verdad?, como ya mencionábamos en la otra cantidad de hospitales, pero se requiere fortalecer y hacer permanente esta atención, como decía el doctor también. Se presentan una serie de trastornos y de situaciones en las que las personas requieren equipos multidisciplinarios apoyándolos desde la comunidad hasta situaciones ya críticas, ¿verdad?, entre la vida y la muerte, y eso pasa permanentemente, ¿verdad? No son programas puntuales que usted pueda tener por 6 meses. Una atención a una persona en un grupo de autoayuda puede durar desde 6 meses hasta 1 año para que supere un evento de violencia. No es una atención puntual, ¿verdad?, que llega, se paga y se va. Entonces, por eso los fondos deben de estar disponibles permanentemente. Doctor, solemos asociar la violencia a un homicidio, a un asalto, pero sabemos que la violencia va mucho más allá. ¿Cuáles son los casos más recurrentes que ustedes han tenido en la unidad de atención a víctimas del Hospital Sacamil? En lo particular, se ven casos de violencia doméstica, también de negligencia en niños y en adolescentes, también abuso sexual. Vemos bastantes casos, tanto en mujeres adultas como en niños y adolescentes. Últimamente se nos ha incrementado el caso de violencia en niñez, ¿verdad?, en donde hemos tenido el apoyo de la parte jurídica, que ha sido bastante vital para poder solventar todos estos casos, ¿no? Porque generalmente antes, sin este apoyo, básicamente se perdían. Es más, ni siquiera se visibilizaba que estaba padeciendo esta violencia los menores. Básicamente como nuestro grueso, ¿sí?, los casos de abuso, negligencia en niños, abuso sexual, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar. ¿Y de dónde proviene esa violencia? Bueno, como estamos en el municipio de Mexicano, pues nuestro grueso es mexicano, pero como atendemos, nosotros, nuestra área de influencia como hospital es todos los municipios centro y norte. Mi pregunta va enfocada, ¿quién genera la violencia? Bien, en este caso, pues, como siempre, como las estadísticas lo muestran, la mujer siempre es la más afectada, ¿verdad?, violentada en estos casos, y es el hombre el agresor. ¿Y en el caso de los niños? Pues ahí se reparten, ¿verdad? A veces, como tenemos mucha familia monoparental, entonces a veces la mujer, pero muchas veces también el papá. Muy importante. ¿Qué consejo, doctora, le podríamos dar a una persona que está siendo víctima de violencia y que sin duda van a ver esta entrevista y no conocen mecanismos cómo denunciar? Sí, y quizás un poco también ampliando la respuesta anterior, es que prácticamente la violencia sexual está afectando mucho, ¿verdad?, a niñas y adolescentes y mujeres jóvenes, pero también todo lo que tiene que ver con violencia física afecta mucho a los hombres, ¿verdad? Y la niñez, que son, digamos que a nivel nacional, los casos que más se ven. Pero ha incrementado en el último año la violencia contra las mujeres, ¿verdad?, específicamente el abuso sexual. Ahí, ¿dónde pueden acudir? Pues a la población se le dice realmente ustedes de la comunidad o en un establecimiento de salud más cercano, usted puede, ¿verdad?, al equipo de salud con toda la confianza, ¿verdad?, manifestarle las situaciones que está viviendo, y el equipo coordina, ¿verdad?, el equipo multidisciplinario, ya sea médico, enfermera, promotor de salud, las instancias a las que debe derivarse. Entonces, para la atención inmediata es importante que confíen en sus equipos de salud. Qué bueno. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Agradecerles, doctor
doctora, por habernos acompañado. Es un tema que quizás podríamos pasar hablando horas, ¿verdad? Y es muy interesante, pero el tiempo se nos terminó. Amigos y amigas, a ustedes muchas gracias por haber permanecido en nuestra sintonía y les esperamos en una siguiente entrevista de su programa Oportunidades. Oportunidades.